Es bueno para cada uno de nosotros. Vamos a abrir en la palabra del Señor, amado hermano, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18, para glorificar a nuestro Dios con esta preciosa lectura. Hechos, una vez más, capítulo 11, versículo 18. Aleluya. ¿Quién está contento en la casa del Señor? Qué maravilloso estar en la casa del Señor en estas tardes, ¿verdad? Venir a la casa del Señor a descansar, que descanse nuestra alma, a alabarle, a glorificarle al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 18. Gloria a Dios. Me da gozo y alegría ver a cada uno de nosotros, ¿verdad? De estar constante en la casa de nuestro Señor. Siempre le digo a los hermanos, si a mí me da gozo, imagínense Dios cómo ha de estar contento, que sus hijos vienen y le glorifican, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra del Señor: Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Tome asiento. El tema se llama el arrepentimiento verdadero. Gloria a Dios. Y me imagino que aquí habemos muchos arrepentidos, ¿verdad? De las cosas que cometíamos antes. Aquí vemos muchos arrepentidos, ¿verdad? Gloria a Dios. El objetivo de este tema, amado hermano, es que conozcamos una de las consecuencias antes de ser salvo, que viene siendo el arrepentimiento. Gloria a Dios. Dice, los primeros cristianos judíos, ¿verdad?, estaban bajo el conocimiento, prejuicio racial, ¿verdad? Se encontraban cuando el Señor levantó a esta, no les pronuncian todavía, más adelante los iban a pronunciar por primera vez cristianos. Pero pues ya Dios ya estaba usando la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? De los discípulos. Y esta palabra nos lleva, hermanos, de saber que para nuestro Señor Jesucristo no hay acepción de personas. Antes, como estaban estos hombres, ¿verdad?, con esas mentes, consideraban que solamente los que podían recibir la salvación podrían ser solamente los discípulos de Abraham, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o aquellos que se circuncidaban solamente podían ser salvos. Y empezó allí una crítica, disputaban, ¿verdad?, esas críticas con el discípulo Pedro, porque pues no era algo agradable que recibieran esa noticia, que como un judío estaba en casa de gentiles, que solamente la palabra de Dios, solamente la salvación la podían recibir los judíos. Pero Dios no hace acepción de personas, amado hermano. Así como tú y yo hemos venido, así también esta iglesia, Cornelio, ¿verdad?, y sus compañeros, sus familiares, estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y se encontraban el Señor por el Espíritu Santo preparando esos corazones a Cornelio en su casa, ¿verdad?, porque era temeroso. Dios quería hacer la obra por primera vez con los gentiles. ¿Usted sabe qué es un gentil? Un gentil es aquel que no es judío, aquel que no es de la familia de Abraham, ¿verdad?, descendientes de Abraham. Y no eran dignos, según. Por eso, por primera vez, se dieron a reconocer por primera vez los gentiles, reconociendo arrepentidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos, ¿verdad?, en ese capítulo dice que
que cuando Pedro subió a Jerusalén, ya el Señor ya le había anunciado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta preciosa historia que él por el poder de nuestro Dios, bueno, Dios, ¿verdad? Fue el que hizo la obra con aquella joven Dorcas, ¿verdad? Que la resucitó. Entonces, Dios andaba usando la vida de Pedro. Entonces, Cornelio se le pareció, tuvo una visión. El ángel le dijo, ¿sabes qué? Manda a llamar a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Fíjense cómo la obra, ¿verdad? Qué precioso es la obra. Y en otro lado, en otra ciudad, también Pedro también tuvo una visión, ¿verdad? Y ahí el Señor le iba a mostrar lo que tenía que hacer con los gentiles. Dice que se tenía hambre Pedro, y dice que mientras que le iban a cocinar, él se subió a la azotea. Y dice que cuando subió a la azotea tuvo una visión. Y en esa visión miró un lienzo de muchos reptiles, animales terrestres, aves. Y escuchó una voz, ¿verdad? Que le decía, mata y come. Y Pedro, pues como era judío, no podía comer cualquier animal. Había una ley que no podía comer cualquier animal. Entonces él le dice, no, nunca he comido cosa inmunda, no puedo, cosa común. Entonces volvió esa voz por segunda vez y le dice, no le llames estas cosas común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor iba a manifestar su poder. Se trataba de que el Señor le estaba mostrando que también los gentiles tienen derecho de ser salvos. Gloria a Dios. Entonces dice que ahí tuvo esa visión, ¿verdad? Entonces acá por el otro lado de la ciudad, donde estaba Cornelio, ¿verdad? También el ángel le ordenó que mandara a traer a Pedro. Posiblemente eran 2 días, un día de camino para ir a llamar a Pedro. Y le dice que fuera por Pedro, porque Dios iba a manifestar su poder con los gentiles, con Pedro y su familia. Entonces mandó dos varones para traer a Pedro, y el Señor también le dijo a Pedro que se fuera con ellos, porque le iba a mostrar algo. Él obedeció a la voz de Dios. Así como usted y yo hemos obedecido a la palabra del Señor, Pedro obedeció la palabra de Dios. Y llegaron estos hombres, tocaron la puerta, y Pedro ya los estaba esperando porque Dios ya le había dado ordenado que tenía que ir con ellos a la casa de Cornelio. Entonces dice que cuando llegaron, descansaron, posaron y regresaron a su camino, ¿verdad? Regresaron a la casa de Cornelio. Y Cornelio pues era un varón piadoso que buscaba de Dios. Y lo seguía a su familia y sus conocidos. La obra de Dios es maravillosa, hermano. A veces no comprendemos, ¿verdad? A veces decimos, yo hace 8 o 10 años andaba haciendo otras cosas, y mira, ahora estoy aquí predicando. O usted también en su mente dice, ahora estoy en la casa de Dios. ¿Qué cosas? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Quién alaba al Señor? Entonces llegó Pedro, ¿verdad? Con los criados de Cornelio. Y dice Pedro, bueno, ya estoy aquí, ¿para qué me llamaste? Y le cuenta Cornelio lo que le sucedió. Dice, aquí el ángel se me apareció y me dijo que fueras y que tú nos ibas a indicar lo que teníamos que hacer. Pero Pedro también ya iba con el propósito también obediente en un mismo sentir. Entonces Pedro empezó a predicar. Gloria a Dios. Empezó a predicar todo lo que sucedió, todo lo que estuvo caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a decirle toda la historia que sucedió. Llegó el momento, amado hermano, en una predicación siempre tenemos que predicar de Jesucristo. Siempre, siempre.
Y Pedro predicó acerca del Señor Jesucristo. Aquel que crucificaron era el Hijo de Dios. Empezó con su predicación y se conmovió su corazón de ellos y empezaron a arrepentirse. Empezó el Espíritu Santo a manifestarse en ese hogar. Por primera vez el Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Qué maravillosa reunión, me imagino, ¿verdad? Qué maravilloso, como hace poco que tuvimos la de nosotros. Una reunión maravillosa que el alma se goza, que empiezan a hablar en lenguas, empieza a glorificar con lenguas celestiales al Todopoderoso. Entonces, cuando termina su sermón, Pedro, su predicación, pues él quedó atónito también. ¿Cómo en una casa, en un hogar de gentiles? Entonces, allí quiero llegar. Ahí fue el detalle, amado hermano, que sus compañeros, los judíos, lo empezaron a acusar. Y le dijeron, de manera también a los gentiles ha dado el arrepentimiento. Todos se molestaron, unos criticaron que por qué entró, por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo has entrado a ese hogar? Empezaban a acusarlo los judíos. Empezaron a acusarlo. Entonces Pedro empezó a contarle la historia, lo que le sucedió a él y a Cornelio. Y lo que el Señor y el Espíritu Santo hicieron en ese hogar. Y les empezó a decir, ¿ves lo que pasó en la azotea? Me pasó esto, miré el lienzo. Y el Señor me dijo que mate y coma. Y le dije que yo no podía hacer eso. Eso me estaba indicando que la salvación también era para los gentiles. Y Cornelio también igual. Entonces, en ese hogar nos reunimos todos y se manifestó el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ellos dijeron ellos ya convencidos, ¿verdad? Ya que Pedro les dio el informe de lo que había sucedido, porque andaban molestos los judíos. ¿Cómo te atreves a ir? Es como si dijeran, Samuel, ¿por qué andas con el borracho de aquella esquina? Tú debes de juntarte con los que andan aquí, que están en la iglesia. Pero si el Señor me hizo sentir, ve, dale un folleto a ese borrachito. Yo tengo que obedecer a la voz de nuestro Dios. Todo conforme a Dios, amén. Todo conforme a Dios. Entonces les da la información. Entonces ellos, contentos, dijeron, de manera también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Es el texto base de este tema. Gloria a Dios. Hechos capítulo, ¿qué dijimos? 11, 18 dice, gloria a Dios, glorifica al Señor, amado hermano. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado a Dios el arrepentimiento para vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que Dios no hace acepción de personas. Entonces ahí Pedro les declaró, así sucedió y por mí yo no podía ser estorbo. Yo dejé que Dios obrara en sus vidas de ellos. Yo no quise ser estorbo, les decía. Entonces allí Dios se manifestó, llegó el arrepentimiento. Hombres de un corazón bondadoso, hombres de esa familia de Cornelio, un corazón humillado, un alma decidida a probar las bendiciones de Dios. ¿Usted no le ha pasado que alguien le invita a su casa y ya tiene muchas personas? A mí me ha sucedido que a veces me hace, ve a orar por tal fulano. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que encuentro la sala llena de de personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Qué maravilloso. La palabra de Dios es alimento a nuestra alma. La palabra tiene poder, porque dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Entonces, ahí se quedaron maravillados. Entonces ahí les mostró que era la obra de Dios.
Pero también quiero decirles, amado hermano, quiero hablar de tres cosas. Hablaré del arrepentimiento no logrado. El segundo, arrepentimiento falso. Y del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no logrado, muchos ahí se quedan. Muchos no logran ser salvos. Se quedan en sus iniquidades, en la maldad, en sus deseos. Prefieren continuar ese camino de maldad. Hay un ejemplo, y usted a lo mejor lo ha leído. Hechos capítulo 26, versículo 28. Capítulo 26, versículo 28. Y esta palabra maravillosa habla de un varón que fue persuadido por la palabra de Dios. ¿Cómo se llama este varón? ¿Sí sabe cómo se llama este varón del que le quiero hablar? Agripa, el rey Agripa. Tenía al apóstol Pablo en la cárcel. De un lado a otro lo traspasaban para, ¿cómo se dice la palabra? Custodiarlo. De un lado a otro lo traían. Y llegó a manos de este rey. Y este rey algo tenía. ¿Por qué siguen a este varón? Algo tiene este varón. ¿Por qué todo el pueblo se le echa encima? Y llegó el momento de ser juiciado. Y lo sacan esposado o encadenado, no sé, a dar su defensa. Y le dice, y empieza a escucharlo: yo me voy a defender. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque predico la palabra de Dios. Yo era perseguidor de los santos. Yo era lo peor. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor Jesús, cuando iba hacia Damasco a perseguir más santos, más cristianos, se manifestó una luz resplandeciente que era fuerte, que no me pude sostener y caí al suelo. Y le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le decía: el que tú persigues. Entonces dice que le cayeron escamas en sus ojos. No se duerma porque le puede caer escamas también. Le cayeron escamas en sus ojos. Y entonces ahí tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y le contó todo lo que había sucedido, cómo era su vida pasada y cómo era la vida nueva. ¿Y sabe qué? Aquel rey Agripa se conmovió su corazón. ¿Y qué le dijo? Por poco me persuades. Por mérito. No lo logró. No lo logró. Así en este mundo hay muchas personas así. Muchas personas que no llegan, no logran, no llegan a humillarse ante Dios. Rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. Dice: por poco me persuades, le dice. El rey ha rechazado a Jesucristo, aquel que hizo grandes cosas con el apóstol Pablo. Y así en este mundo hay muchas personas como este rey, que cuando se les presenta a Jesucristo: hoy no es mi día, cierren sus oídos. Por cuanto me persuades, pero no voy a escucharte, porque yo tengo mi religión. Por poco me persuades con el amor de Dios que me estás hablando, pero prefiero odiar más al que me ha pagado mal. Por poco me persuades
de tener miedo y que me ha salvado del infierno, pero déjame, es mejor quedarme en hacer más, vivir en la iniquidad. Qué terrible de las personas así, ¿verdad? Prefieren donde están. Así, posiblemente, el espíritu de engaño le ganó al rey Agripa. Por poco me persuades, pero no. Prefiero quedarme aquí. Qué lástima. Qué lástima. Pero ¿cuántos de aquí sí le han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos aquí sí se arrepintieron? Cuando tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando por el Espíritu Santo, cuando estaba conmoviendo el corazón diciendo, golpeaste, mataste, robaste, mentiste, blasfemaste, lo peor. Pero ¿cuántos sí reconoció a Jesucristo? ¿Cuántos sí reconocieron que eran los pecadores? ¿Y cuántos se humillaron a Cristo Jesús? Y clamaron diciendo, perdóname, Señor, perdóname, 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 perdóname. En mi experiencia pasó como un video así. Todo lo malo que había hecho. Y cada que cuando se terminaba un video, me miraba al otro. Cada día me consumía, cada día, cada momento me quebrantaba al Señor. Y yo decía, bórrame eso, perdóname, Dios. Perdóname, perdóname. De muchos años que ya ni me acordaba yo. Empezaba a revelar todo lo malo que fui. Y clamé con esa necesidad, diciéndole, perdóname, Dios. Límpiame hoy. Hoy que estoy clamándote, escúchame, perdóname. Un arrepentimiento sincero. ¿Cuántos se han arrepentido? Hemos terminado con arrepentimiento que no lo logra. Entraremos al arrepentimiento falso. Hay muchos hombres que en verdad sí se arrepienten, pero su arrepentimiento es falso. ¿Por qué? Es temporal. Es temporal. La Biblia no se equivoca. Dice que no seamos como el perrito que vomita y se vuelve a comer su vómito. Qué palabra dura, ¿verdad? Qué palabra dura. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27 al 29, de un rey Acab, que le venció la maldad, la avaricia, por querer tener algo que no era de él, por tomar algo que no le pertenecía a él. Y acá tenía un vecino que se llamaba Nabot, y tenía una heredad, una viña. Y a este rey acá se le ocurrió, fue transmitido esa avaricia, y le dice, dame tu viña, Nabot, porque está cerca de mi casa. Y ¿sabes qué? Te voy a proponer algo. Yo te daré una viña más mejor que la que yo quiero que me des tú. Y si no, te daré el dinero que tú quieras, lo que vale tu viña. Y aquel varón, Nabot, le dijo, oh, no contesta esto, porque esta heredad me la han dado mis padres y no te la puedo dar. Dice aquí que el hombre perverso se fue y le contó a su esposa, y su esposa lo miró triste, y va Jezabel, ¿verdad? Jezabel, y va y le dice, ¿por qué estás triste? Te miro triste. Lo que pasa que fui con Nabot y le pedí esa heredad y no me la quiso dar. Oh, rey, pues tú eres el rey de Israel, todo tienes en tus manos. ¿Sabes qué? Esa va a ser tuya. Por lo mientras duerme y come. Y empezó aquella mujer a hacer movimiento, a poner a unos criados y decirle, ¿sabes qué?
vayan a sacar a aquel hombre y digan, porque recuerden que antes alguien que blasfemara contra Dios, ¿cuál era la paga? ¿Y cómo era la muerte? A pedradas. Entonces contrató a unos hombres para que lo apedrearan y dijeran falso. ¿Sabes qué? Este hombre ha blasfemado con Dios. Entonces lo sacaron los ancianos de la ciudad. ¿Y qué pasó? Que lo apedraron y lo mataron. Fíjense qué es lo que pasó. Entonces dice que los perros, cuando murió, derramó su sangre este hombre varón Nabot, y dice que llegaron los perros y lambieron su sangre. Y aquellos hombres malvados pensaban que ahí se iba a quedar. Pero tenemos un Dios que nos mira, ¿verdad? Nos mira, no podemos. Y sabe, tiene el poder. Él tiene el poder de lo que cada uno de nosotros pensamos. Qué maravilloso Dios tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Había un profeta, ¿verdad? En esos tiempos. ¿Cómo se llama ese profeta? Elías. Y va y lo ofrenda. Dios lo manda. ¿Sabes qué? Esta familia, este hombre, esta mujer, le quitaron lo que no, a este hombre lo que no. No deberían de ser eso. Ve, diles lo que te voy a decir. Y va y les dice Elías, ¿verdad? En los 30. ¿Sabes qué? Ha dicho Jehová, que así como los perros lambieron la sangre de Nabot, así también tu sangre en este lugar será lambida por los perros, tu sangre. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que aquel hombre se humilló, entró en cilicio, rasgó sus vestiduras, pidiéndole perdón. Y Dios es bueno, ¿verdad? Que lo perdonó. Lo perdonó. Pero espérense, por eso dije el arrepentimiento temporal. Pasaron los años y otra vez empezó a hacer las cosas malas ante Dios. Y dice que hubo una guerra y ahí fue muerto. Y así como Dios le había dicho que los perros lamarían su sangre, en ese lugar, así sucedió. Perdió en la guerra el rey, y ahí fue muerto, y ahí los perros vinieron y lambieron su sangre. Un arrepentimiento temporal. Vámonos hacia Judas, al Nuevo Testamento. Otro igual también pasó lo mismo. Un arrepentimiento temporal, que vendió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuántas monedas? 30. Y dice que va arrepentido. Ahí dice en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Va arrepentido. Pero dice, hasta parece que se contradice la palabra, porque Judas dice ahí que va arrepentido a entregar esas monedas. Y va, le dice, ¿sabes qué? Perdónenme, ha entregado sangre inocente. Y le dice los sacerdotes, a mí no me importa, ya te dimos tu dinerito, no sé si sea inocente. ¿Qué pasó de ahí? ¿A dónde fue Judas? A ahorcarse. Entonces, ¿era un arrepentimiento? No era arrepentimiento, era un arrepentimiento temporal. ¿Usted cree que en la vida cristiana, que ahora estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo, hemos nosotros que meditar, ¿verdad? Habrá alguien que se ha arrepentido, pero días pasan, años pasan, y vuelve otra vez el hombre a la normalidad donde Dios lo sacó. Usted ha sabido historias de hermanos que bien contento se arrepienten de sus pecados y le entregan su vida a Cristo y empiezan a servir al Señor, a alabarle, a glorificarle, a buscar a Dios, y pasan 3 años, 2 años, muchos años, y ya después ya no lo miramos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y en última nos damos cuenta que anda otra vez en el vicio o anda haciendo lo que antes hacía. Fue un arrepentimiento temporal, no fue un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cuántos de aquí se han arrepentido? ¿Cuántos de aquí le han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos de aquí reconocieron que eran los pecadores?
¿Fallamos todavía? Todavía fallamos, pero abogados tenemos, Él nos perdona. Pero tampoco no nos justifiquemos, porque así le dice a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Usted, preocúpese, ¿en qué preocuparnos? ¿En qué estado está usted? ¿O estoy yo? ¿Será que de aquí a 2 años, 1 año, ya no esté en este lugar? ¿Será que de aquí a meses ya ande haciendo las cosas donde Dios lo sacó? Qué triste, ¿verdad? Pues qué ponernos a cuentas con Dios. Dios está con los brazos abiertos, extendiéndote la palabra. Está diciéndote una vez más que tengas un verdadero arrepentimiento, porque en aquel día vas a decir, Señor Jesús, lloraba, yo iba a la iglesia, jamás lloraba por los enfermos y sanaban, yo profetizaba, yo oraba y yo reprendí a los demonios salían. ¿Y qué les va a decir el Señor? No te conozco, hacedor de nada. Apartado de mí, échenlo al fuego. Donde es el lloro y el crujir de dientes, lamentos eternos, sufriendo para toda la eternidad. Usted quiere decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida hoy. Que si usted en esta predicación usted ha dicho, oh, no había meditado en esto, pues que ponernos a cuentas con nuestro Señor. No es tarde, es la hora de arrepentirse. Es la hora de ponernos a cuentas, es el momento de afirmar nuestros pies en el precioso Evangelio de Cristo Jesús. Me quisiera, no sé si hay músicos, pero vamos a entonar ese coro que dice, ya no quiero ser el mismo. Renuévame. Vamos a entonarlo y así usted, mientras que